BBVA presenta Peras y manzanas con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Peras y Manzanas. Soy Valeria Moy y hoy quiero platicar con ustedes sobre los cuellos de botella, esos cuellos de botella de los cuales hemos estado escuchando o leyendo o incluso en podcasts como el podcast de The Daily recientemente tocaban el tema y el impacto que están teniendo estos cuellos de botella en la inflación. Desde hace ya muchos meses, quizás empezó a ponerse en el radar, tal vez en febrero o marzo, las cadenas de suministro se han visto afectadas por muchos acontecimientos. A la oferta le está costando trabajo adaptarse al ritmo de crecimiento de la demanda y esto está generando escasez, que como bien sabemos, los que hemos escuchado este podcast, la escasez siempre es relativa. La interconexión del mundo y el comercio que hasta ahora iba en aumento y que yo creo que seguirá, pero bueno, ahorita está viviendo un momento complicado, se ha visto afectada por la pandemia de COVID, las restricciones a la movilidad, el tema del transporte de mercancías, el traslado de trabajadores, ha afectado el suministro de bienes a lo largo del mundo. Presiones además en los precios de las materias primas, cuellos de botella como la escasez de los chips, de los famosos semiconductores, congestión en los puertos, en algunos países incluso hay escasez de trabajadores, son algunos de los fenómenos que están involucrados. Para entender mejor qué es lo que está pasando y cómo nos afecta, si es que nos afecta, hoy vamos a platicar con Luis de la Calle, director general y socio fundador de la Calle Madrazo y Mancera, que además justo hoy escribe sobre el tema en su columna del Universal. Luis, bienvenido, muchas gracias por acompañarme. Encantado, Valeria, estar aquí contigo para hablar de peras y manzanas. Muy bien. Oye, a ver, la primera pregunta. ¿Cómo funcionan las cadenas de suministro? Porque oímos de los cuellos de botella en las cadenas de suministro y entonces uno podría pensar, ¿y qué rayos son esas cosas? ¿Qué son las cadenas de suministro? Y luego, ya que sepamos eso, explícame qué es lo que está causando estos cuellos de botella en estas cadenas de suministro. Bueno, teóricamente uno podría producir un bien con integración vertical absoluta sin cadenas de suministro, ¿no? O sea, una empresa podría producir desde el grano de maíz hasta la tortilla, ¿no? Totalmente verticalmente integrada. Eso, sin embargo, no es suficiente, no es eficiente en la mayoría de los casos. Entonces, las empresas tienen cadenas de suministros, proveedores, especializados en distintos eslabones de la cadena para maximizar la competitividad. En los últimos 30, 35 años, hemos visto una explosión de las cadenas de suministro en el ámbito global, sobre todo con la aparición de China en el escenario de la producción a gran escala en una gran cantidad de productos. Entonces, las cadenas de suministro hoy son más globalizadas de lo que lo eran antes y más sofisticadas también. Al mismo tiempo sucedió, por supuesto, la gran revolución del contenedor, que permitió hacer el comercio de los bienes que no son materias primas como si fueran commodities, en el sentido que se pueden mover en grandes volúmenes. Y esos grandes volúmenes permitieron el desarrollo de cadenas de suministro transoceánicas, ¿no? En el Pacífico y en el Atlántico. Ahora, empezamos a hablar de los problemas en las cadenas de suministro quizás en febrero o marzo, cuando vimos este barco, el Ever Given o el Evergreen, que se atoró ahí en el canal del Suez y entonces todo el mundo decía, ¿qué está pasando? No tenías ahí las imágenes con todos los contenedores atrás esperando pasar, pero en realidad este solo fue quizás la muestra de un problema que ya se estaba notando en otras áreas y que se había gestado quizás en los meses de recuperación, en los últimos meses quizás de 2020 y al principio de 2021, con la recuperación económica. Pero uno pensaría, y nosotros los economistas, Luis, siempre se supone que estamos planeando y estamos pensando en lo que va a suceder. ¿Cómo es posible que estemos hablando de una escasez de contenedores, de una escasez de semiconductores, que no la vimos venir? O sea, no nos dimos cuenta en los meses de pandemia que esto iba a suceder o por qué está sucediendo, por qué están sucediendo estas escaseces relativas, entre comillas,
que no pudimos corregir a tiempo. Bueno, escasez y desabasto no son sinónimos, ¿no? No, para nada. En un mercado que funciona, hay escasez, pero no hay desabasto. O sea, porque cuando tienes escasez relativa, los precios se corrigen, suben, para que haya menor consumo y un incentivo más alto para producir más. En los últimos 2 años, la economía mundial ha sufrido choques tremendamente fuertes en materia pandémica, de salud, en materia de las medidas para luchar contra la pandemia, y después por los choques de oferta y demanda provocados por la crisis económica que se originó, digamos, con la pandemia. Eso implicó cambios muy importantes en los patrones de consumo. Entonces, por ejemplo, hubo un incremento significativo de la demanda de bienes que se consumen dentro del hogar, incluido alimentos. Los alimentos no fueron un sector que estuviera confinado, en el sentido de que nunca se cerró la producción agropecuaria, y a pesar de ello, la tasa de inflación más alta de bienes durante 2020 sobre todo, pero también una buena parte de 2021 ha sido en alimentos, por un incremento en la demanda. En otro tipo de productos tienes problemas de oferta, ¿no? Porque el confinamiento, por ejemplo, restringió en América del Norte la producción de coches durante 2 meses. Entonces nos quedamos sin coches. Al quedarse sin coches, se creó, añadido además después por muy generosas transferencias de recursos del gobierno de Estados Unidos a sus ciudadanos, en una demanda adicional de automóviles, porque la gente tenía más poder de compra, por un lado, pero también porque la gente tenía menor disposición a subirse al transporte público. Entonces, si al mismo tiempo tienes tú una reducción de la oferta por los cierres y un incremento en la demanda, pues te genera un incremento en los precios. El caso de los chips es un poco más complejo y quizá esté relacionado con 2 factores. Uno, el incremento monumental de la demanda por bienes de comunicación, computadoras, celulares, tabletas y un gran etcétera, y por bienes y enseres domésticos de varios tipos, incluidos televisores que usan chips, y hubo entonces quizá una distracción en la producción de chips para automóviles cuya oferta se había colapsado y por lo tanto la demanda por chips, y en cambio un incremento muy importante en la demanda por computadoras para que tuvieran Zooms, etc. Entonces, eso pudo haber llevado a una disrupción en las cadenas de suministro, muchas de ellas, por cierto, justo a tiempo, además de la creciente fricción comercial entre Estados Unidos y China, que probablemente también ha causado algún tipo de problemas en los planes de producción o en las compras o acaparamiento de este tipo de bienes y servicios. Y además, en las economías asiáticas, que aunque allí se originó la pandemia, han sufrido de una manera posterior nuevas olas o amenazas de olas de COVID, y por lo tanto han decidido reconfinarse. Entonces ha habido choques de oferta también asiáticos en los últimos meses, que también pueden haber ocasionado cierta escasez en algunos de estos productos. Entonces, ese conjunto de condiciones pueden haber resultado en escasez y en incremento de los precios. Ahora, hay otro factor que creo que también vale la pena señalar. En los años 70, cuando hubo un proceso inflacionario, muchos observadores y funcionarios públicos, economistas, decían que el incremento en los precios era mayoritariamente respondía a cuellos de botella y escasez, y no a un proceso inflacionario causado por la excesiva liquidez de en materia de política monetaria. La revista The Economist publicó una gráfica la semana pasada donde venía el uso de la palabra escasez en los medios de comunicación en los años 70 y ahora. Y se ve hoy en día también un incremento muy importante de las palabras cuello de botella y escasez, porque los banqueros centrales
han utilizado estas palabras y los analistas financieros con repetida frecuencia para tratar de decir que la inflación que estamos sufriendo es temporal y no que tiene una característica más permanente. Entonces tienes, digamos, una demanda mayor por el uso de la palabra escasez y cuello de botella por parte de los banqueros centrales, que hace que haya una apariencia de escasez un poquito superior a la que quizá haya. O sea, afectando las expectativas, los banqueros centrales. No, bueno, los banqueros centrales están tratando de buscar una explicación. Claro. Y tienen razón parcialmente, obviamente, como se tenía también razón parcialmente en los años 70. Pero la lección de los años 70 es que cuando tienes un periodo inflacionario, solucionar los cuellos de botella no es necesariamente la solución para detener la inflación, si esta refleja un incremento generalizado en los precios. Ahora, justo la siguiente pregunta que te quería hacer es, ¿y a nosotros qué? Porque uno pensaría, cuellos de botella, pues quiere decir que no me va a llegar el producto, quizás, no lo sé. Pero ¿cómo vemos los ciudadanos, los consumidores, que al final del día somos todos, reflejados en nuestro día a día, en nuestra realidad, estos cuellos de botella en las cadenas de suministro? O sea, esto que se ve en imágenes de puertos atascados con barcos cargueros con contenedores que no pueden desembarcar, que no pueden transportar las mercancías, que se están deteniendo, todo este flujo de cadenas. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo notamos nosotros, los consumidores, en nuestro día a día? Pues todo depende si tú eres deficitaria o superavitaria en los bienes y servicios sujetos a estos cuellos de botella. ¿Y cuáles son esos bienes y servicios? Si eres deficitaria, es decir, que eres compradora neta, Ajá. El incremento en el precio relativo te afecta. Es un cambio negativo en los términos de intercambio y, por lo tanto, en tu bienestar. Pero si tú eres superavitaria en ese bien o servicio, el incremento del precio relativo es una cosa positiva y te está mandando una señal de que te vuelvas todavía más superavitaria y que produzcas más ese bien o servicio. La manera en la que los mercados reaccionan a escaseces relativas es triple. Por un lado, hay un ajuste de corto plazo, que mencioné yo hace rato, para que se consuma menos y se produzca más instantáneamente, ¿no? En el mediano plazo, se invierte más para producir más de ese bien y servicio. Y también hay un efecto, digamos, de prevención de futuras escaseces a través de la diversificación de proveedores. Bueno, México es un país manufacturero que compite con China. Entonces, el incremento en el precio de los bienes que México puede exportar o exporta es una señal muy positiva de que debemos dedicar más recursos exactamente a ese proceso para resolver esta escasez relativa que tiene una connotación negativa. Y además, para evitar la disrupción futura o futuras escaseces relativas, producto de las dificultades, las fricciones comerciales entre China y Estados Unidos o los problemas con las cadenas de suministro transpacíficas, eso le genera a México una oportunidad monumental para volverse atractivo a la inversión nacional y extranjera para la producción de bienes y servicios. Entonces, por ejemplo, las colas de los barcos en Los Ángeles, Long Beach, que pueden preocupar a mucha gente que está esperando sus regalos de Navidad, para México es una oportunidad extraordinaria. Bueno, pero a ver, dices que para México es una oportunidad extraordinaria, yo coincido contigo, pero la pregunta aquí es, ¿y les da tiempo? O sea, ¿nos da tiempo de invertir y de tomar esa oportunidad antes de que se arreglen los cuellos de botella? Bueno, entre más te tardes, menos tiempo te da. Bueno, obviamente. Pero es que estamos hablando de esto desde febrero, marzo, y ya es noviembre. La pregunta es si las fricciones son de carácter permanente o temporal. Son de carácter temporal. Claro. Si son solamente temporales y son fácilmente corregibles, pues no. Entonces, el ajuste de corto plazo entre precio y subes el precio para el consumidor y eso para lo el productor resuelve. Y se termina el desabasto, ¿no? Y ahí te deja pocas posibilidades. Aquí el punto es que es doble. Uno,
las fricciones entre Estados Unidos y China son estructurales, no están relacionadas con el déficit comercial, sino con la disputa por el progreso tecnológico. Y eso es un proceso que va a estar en juego en los próximos 20 años. Y en segundo lugar, si tú eres un vendedor de regalos de Navidad en Estados Unidos, una gran tienda comercial o un negocio de comercio electrónico a gran escala, y surtirte única y exclusivamente en China te pone en riesgo de una fricción futura, tienes un incentivo para diversificar ese riesgo. Y México es probablemente el país o uno de los países que tiene mejores condiciones para diversificar el riesgo de escaseces futuras con respecto al comercio transpacífico. Entonces, es por eso que esto le ofrece a México una oportunidad muy importante de ver a esta escasez no como un problema, sino como una ocasión de mostrar a un México competitivo que nos permita de esa manera crear más empleos, generar más inversión y más riqueza en el país. Ahora, ¿cómo se muestra cómo tomas esa oportunidad en términos muy prácticos? Bueno, esa oportunidad se toma en primer lugar por sí sola. O sea, es una ¿Se cosa está tomando? O sea, hemos está visto... sucediendo. ¿Está sucediendo? Sí, está sucediendo. Si tú observas, por ejemplo, los niveles de empleo, de utilización de los parques industriales, de inversión en manufactura en el norte del país, en la abrumadora mayoría de los casos, el nivel de actividad económica es superior a pre-COVID. Sí, ya es prácticamente en todos lados, así es. Pero sobre todo en el norte del país. Sí, ¿no? sí, Por ejemplo, ciudades como Monterrey tienen tasas de crecimiento hoy en día asiáticas, sí. Pero también ves el mismo fenómeno en Juárez y en Saltillo, ves el mismo fenómeno también en Tijuana. Y cuando ves tú, por ejemplo, el comportamiento de los parques industriales que son empresas públicas, como Prologis, Terrafina, Vesta, y ves los reportes a la bolsa del último trimestre, tienen tasas de desocupación de 2 o 3% promedio nacional. Si te vas al norte del país, los parques industriales están a tope. Entonces, es una cosa que está sucediendo, pero el punto es que podría suceder mucho más, y podría suceder no solamente en las regiones que tradicionalmente se benefician de la integración con Estados Unidos, sino en el resto del país, si estuviéramos haciendo bien las cosas para hacer a todo México atractivo. Y la última pregunta, Luis, ¿tenemos el capital humano necesario como país para tomar esta oportunidad, sobre todo en la parte relacionada con adopción tecnológica? No completamente, pero la falta de trabajadores capacitados también tiene que verse como una oportunidad. Claro. Por ejemplo, tú puedes decir, México podría proveer a América del Norte 1 millón de enfermeros y enfermeras en los próximos 10 años. Una vez yo dije eso en una conferencia, el subsecretario de Salud me dijo, nos vamos a quedar sin enfermeros. Dije, señor subsecretario, el número de enfermeros no es una cantidad. No es constante. O sea, se pueden formar en México enfermeros y enfermeras. Se pueden formar en México programadores. Se pueden formar en México técnicos. Claro. Y de hecho, la experiencia que tienen las empresas de alta tecnología que operan en México es que la capacidad de aprendizaje de los trabajadores mexicanos jóvenes, los técnicos, pero también los ingenieros, es muy buena e incluso superior al promedio que encuentran en otros países del mundo. Estuvo en México, en la Ciudad de México, hace 3 semanas, el director mundial de una empresa de altísima tecnología que se llama Safran. Tuvo una reunión con el presidente de la República. Y las operaciones Safran en México, que hace partes para motores de avión, las suspensiones de los grandes aviones de Boeing y de Airbus, el cableado de las cabinas y de las cabinas y del cockpit de los aviones, operaciones de alta sofisticación y alta precisión, y las operaciones que tienen en México son tan buenas o mejores como las que tienen en Francia o
en China, en Japón y en otros países avanzados. Bueno, pues eso suena esperanzador, Luis, por eso me gusta platicar contigo. Siempre termino más optimista de lo que empiezo, así que te lo agradezco muchísimo. Es que el punto es que los cuellos de botella que está observando el mundo en esta coyuntura son importantes, hay que ponerles atención, pero no hay que percibirlo solamente como un problema. Claro, sino que abre puertas, mexicano, por supuesto. Esto es mayoritariamente una oportunidad. Y si tú ves colas de barcos en Los Ángeles, Long Beach, pues esa es una oportunidad muy importante para desarrollar puertos competitivos del lado mexicano para que en lugar de utilizar a Los Ángeles, utilicen puertos mexicanos o complementen sus operaciones con puertos mexicanos. Por ejemplo, el puerto de Ensenada en las últimas semanas ha estado mucho más activo de lo que estaba antes, pero esto lo puedes reproducir obviamente mucho más al sur. Y no solamente eso, debes ofrecerte como alternativa para diversificar el riesgo de futuras disrupciones en las cadenas de valor a las empresas que compran esos productos que mayoritariamente vienen de China y hoy en día pueden venir de México, porque hay que recordar que el primer proveedor de productos de manufactura de Estados Unidos en el mundo es China, que tiene una participación de mercado de 17%, pero el segundo es México, con una participación de 14%. Entonces, no es que seamos un jugador muy lejano, para nada, pequeño o lejano y no podamos competir con China, sino que lo hacemos todos los días en una multiplicidad de sectores y en muchos de ellos con más éxito de lo que uno pensaría leyendo los periódicos en México. Pues muchas gracias, Luis. Me queda claro que la oportunidad que tiene México ahora es todavía mayor que la que tenía hace unos años cuando empezó este conflicto comercial entre Estados Unidos y China. Y no me queda más que desear que ojalá esa oportunidad se tome pues para generar crecimiento y desarrollo que tanta falta le hace a este país. Muchísimas hay gracias. Cosa adicional, Valeria, además de mediano o largo plazo. La economía china está en un proceso de transformación de su modelo de crecimiento económico y esa transformación va a llevar al final del proceso a una menor demanda para la construcción de infraestructura y eso va a deprimir el precio de las materias primas, pero va a incrementar el precio relativo de las manufacturas. Entonces, México va a experimentar en los próximos 5 o 10 años un movimiento muy favorable en términos de los términos de intercambio, que son uno de los componentes que te permiten mayor crecimiento económico del Producto Interno Bruto sin mayor esfuerzo, solamente porque cambia el valor de lo que tú vendes y lo que tú compras. Pues ojalá lo sepamos aprovechar. Esto que hoy en día podemos pensar como coyuntural, detrás de ese fenómeno coyuntural hay un fenómeno de largo plazo de la reestructuración de la economía china que puede ser altamente favorable para México. Pues ojalá nos pongamos las pilas para tomar esas oportunidades, porque las oportunidades, si no las tomas tú, alguien más las toma. Entonces, ojalá que sea para México el que las tome. Para maximizar las probabilidades de que hacerlo más grande y que sea el impacto todavía más profundo. Efectivamente. Pues Luis, como siempre, muchísimas gracias y como siempre también un gusto platicar contigo. Te mando un abrazo. El gusto es mío, encantado. Nos escuchamos pronto. BBVA presentó Peras y manzanas con Valeria Moy, el podcast donde la economía cuenta. Dirección y conducción del programa Valeria Moy. Peras y manzanas pueden encontrarlo en Google Play, iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena, en la página asícomosuena.mx y en Spotify. ¿Te gustó Peras y Manzanas? Escucha todos nuestros demás podcasts. Puedes escuchar las historias que hacemos en Así Como Suena. Puedes reírte con Gis y Trino en La Chora Interminable. Búscanos en asícomosuena.mx, en Spotify, en iTunes y en Google Podcast.